lleve o sintetice y secrete LH y FSH, que van a llevar el mensaje hasta testículos y ovarios para que en testículos se sintetice y libere testosterona, para que en los ovarios se sintetice y libere estradiol y progesterona. ¿Okay? Fíjense que esta neurona se llama quispentina. Estas neuronas que se llaman quispentina justamente son las que van a activar en el núcleo arcuato. En el núcleo arcuato, la producción de la hormona liberadora de gonadotropina. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las hormonas que sintetizaba y liberaba el hipotálamo? Pues una de ellas es la hormona liberadora de gonadotropinas. Y la que le dice que tiene que empezar a liberar gonadotropinas, pues es esta, el neurona quispentina. Y entonces la quispentina es una hormona que se empieza a liberar en nuestra pubertad. En el caso de las mujeres, justamente cuando empezamos a ensanchar caderas, incrementar el busto, etc. Esa es una señal que la quispentina dice, pues aquí es momento de comunicar al hipotálamo que tiene que empezar a producir GnRH. En el caso de los varones, pues también estos caracteres sexuales secundarios, pues también hacen que la producción de quispentina se incremente y que esto provoque que en el hipotálamo, entonces el núcleo arcuato reciba la señal de que tiene que producir hormona liberadora de gonadotropinas. Esto porque es importante y porque les digo que pasa en la pubertad, porque pues justo en la pubertad pues empezamos a ser reproductivos, ¿no? Entonces ya tenemos esta capacidad de producir otras hormonas sexuales como testosterona en el caso de los varones y a las mujeres estradiol y progesterona. Fíjense que esta quispentina debe su nombre a que esta hormona se descubrió en una ciudad en Pensilvania que se llama Hershey's, como el chocolate. Bueno, pues así se llama esa ciudad. Yo hice una estancia de investigación en Pensilvania y yo tenía que ir a conocer ese lugar. Y claro que fui a conocer Hershey's, que es un pueblito que tiene dos cosas interesantes. Uno, un campus de la Universidad de Pensilvania y otro, un parque de diversiones que se llama Hershey's Park. Y se llama Hershey's Park, ¿y qué hay? Pues juegos y todo el chocolate de la isla. Y entonces ese lugar que se llama Hershey's, en la Universidad de Pensilvania, que está en ese pueblo que se llama Hershey's, descubrieron esta hormona y pues le pusieron quispentina, porque el chocolate más icónico son los quispentina. Entonces por eso se llama quispentina. Bueno, después de este breve diario, el chiste es que la quispentina estimula el núcleo arcuato y entonces se produce hormona liberadora de gonadotropinas. Esa hormona liberadora de gonadotropinas lleva el mensaje hasta la pituitaria, a la adenohipófisis, para que la adenohipófisis, como les decía, produzca FSH y LH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. ¿Por qué se llaman así? Pues porque se descubrió en las mujeres, pero después se descubrió que también en los hombres tiene actividad. ¿Okay? Pero bueno, se descubrió en mujeres, y entonces como se descubrió en los folículos, pues por eso una se llama folículo estimulante, y luego la otra se descubrió en el cuerpo lúteo, y después, bueno, se descubrió que inducía la formación del cuerpo lúteo, y pues por eso se llama hormona luteinizante. Pero pues eso se libera en la pituitaria de hombres y mujeres. Bueno, entonces la pituitaria produce FSH y LH, y estas FSH y LH pues tienen diferente actividad en testículos de la ovario. ¿Qué hace LH y FSH en testículos? Pues inducir la producción de testosterona. Y de otra hormona que se llama inhibina. En el caso de los ovarios, lo que hace LH y FSH es inducir la producción de estradiol, de progesterona y también de inhibina. La inhibina se produce tanto en testículos como en ovarios. ¿Okay? Si se fijan en este esquema muy general, altas concentraciones de testosterona inhiben al hipotálamo y cesa la producción de hormona liberadora de gonadotropinas. Y altas concentraciones de inhibina actúan sobre la pituitaria. ¿Para qué? Para que la pituitaria ya no produzca ni LH ni FSH.
La testosterona puede actuar tanto a nivel del hipotálamo para apagar el switch, como a nivel de la pituitaria también apaga el switch. La inhibina solo actúa a nivel de la pituitaria. ¿Okay? En el caso de las hormonas femeninas de los ovarios, bueno, se produce estradiol, altas concentraciones de estradiol y altas concentraciones de progesterona apagan el eje. ¿Okay? Desde el hipotálamo se deja de producir hormona liberadora de gonadotrofinas y entonces el resto del eje ya no actúa. Y otra vez, la inhibina y el estradiol inhiben en pituitaria. O sea, el estradiol de las hormonas femeninas puede inhibir desde hipotálamo o desde pituitaria, el estradiol. La progesterona solo a nivel hipotalámico. Y la inhibina solo a nivel de pituitaria. ¿Okay? Ahora vamos a ver en la siguiente clase cómo ocurre la regulación en mujeres, porque es el único eje neuroendocrino en donde tenemos una retroalimentación primero positiva y después negativa. En todos los ejes que hemos visto hasta ahora, cuando se alcanzan altos niveles hormonales, eso apaga los switches. ¿No? El ciclo reproductivo femenino es el único eje neuroendocrino, es el único eje que tiene dos regulaciones. Primero, altas concentraciones de estrógenos alimentan más el eje para que se sigan produciendo más hormonas. Y una segunda concentración elevada de estrógenos apaga el eje. O sea, una retroalimentación negativa. Pero eso ya lo vamos a ver con cuidado en la siguiente clase. Miren, el receptor para la hormona liberadora de gonadotrofinas, estos receptores van a estar en la pituitaria, porque acuérdense que la hormona liberadora de gonadotrofinas se produce en el hipotálamo, se sintetiza, se libera y va a llegar hasta la pituitaria. La pituitaria es la que tiene receptores para esta hormona. Bueno, los receptores para esta hormona es un receptor de 7 aminos transmembranas. Este ya lo conocemos, ¿no? 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es un receptor acoplado a proteína G. Por eso ven aquí en esta proteína G, fíjense cómo sale, cómo se activa saliendo un GDP, pero entrando un GDP, que era lo que le dijimos hace rato. Es que está bien, ¿no? Pero no sirve. Esta activación de proteínas G va a llevar a la activación, es una proteína de tipo GQ. Las proteínas de GQ, ¿qué hacen? La subunidad alfa de estas proteínas GQ tiene la capacidad de activar una enzima que se llama fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C, como su nombre lo indica, pues es una lipasa que corta fosfolípidos de membrana, por eso se llama fosfolipasa. ¿Qué fosfolípido de membrana corta? Corta un fosfolípido que se llama inositol 4,5-bifosfato. Ya está en la membrana. Entonces, esta fosfolipasa que se activó por consecuencia de una alfa de GQ rompe este fosfatilinositol 4,5-bifosfato y nos va a dar como resultado un inositol trifosfatado, un IP3 que se llama inositol trifosfato, mejor conocido como IP3, y un diacilglicerol cuando se rompe el inositol 4,5-bifosfato, el resultado es inositol trifosfato y diacilglicerol. Resulta que este diacilglicerol tiene la capacidad de activar a unas enzimas que se llaman PKCs, proteínas sinasases. Si son proteínas sinasas, fosforilan a otras proteínas, ¿lo recuerdan? Estas PKCs lo que hacen es fosforilar a diversas proteínas que van a conllevar, por un lado, a la activación de factores de transcripción que necesitan fosforilarse. ¿Para qué? Para inducir la producción de LH y FSH. LH y FSH son hormonas proteicas.
Por lo tanto, están codificadas en un gen. Y ese gen, para que ese gen se exprese en un RNA mensajero, pues necesita que un factor de transcripción venga, se pegue, reclute toda la maquinaria e induzca su expresión. Entonces, así se induce la expresión o la producción de estas enzimas. ¿Okay? Luego, por otro lado, ¿se acuerdan que les dije que cuando se rompía el constantinilinositol 4,5-bifosfato y nos quedaba IP3 y diacilglicerol? Ya les dije que hace el diacilglicerol. El diacilglicerol activa PKC, lo que hace es activar factores de transcripción que pueden inducir la expresión génica de FSH y LH. Esa es una parte. Ahora, como siempre hemos visto hasta ahora, y entonces, ¿quién induce la liberación? Porque una cosa es que la produzca, la síntesis, pero la síntesis no es tan rápida, o sea, no va a ocurrir en minutos, ¿no? O sea, se va a llevar unas 48 horas al menos. ¿Quién va a inducir entonces que se liberen esas hormonas que ya están ahí, o sea, no han producido FSH y LH, que están ahí como desarrollo? La despolarización de estas células de la pituitaria. ¿Y por qué se despolarizan estas células de la pituitaria que son capaces de producir FSH y LH? Bueno, resulta que el inositol trifosfato tiene receptores en el retículo endoplásico de las células. Y cuando el inositol trifosfato se une a sus receptores en el retículo endoplásico, se abren canales de calcio, porque en el retículo endoplásico tenemos pozas de calcio. Cuando se abre, ese calcio que está muy concentrado en el retículo endoplásico, ojo, acuérdense que les dije que el calcio está muy concentrado fuera de la célula, pero adentro de la célula tenemos un reservorio y ahí tienen muy guardado el calcio, y por eso cuando nosotros registramos concentraciones de calcio dentro de la célula decimos, pues son menores que afuera. Pues sí, porque están ahí dentro del retículo endoplásico. Pero si yo abro los canales de calcio del retículo endoplásico, el calcio va a tender a salir del retículo al citoplasma. Eso es lo que pasa. El IP3 se une a sus receptores en el retículo endoplásico. Esos receptores son canales de calcio, se abren y entonces ese calcio intracelular sale al citoplasma. Y eso despolariza la célula de la pituitaria. Y esa es la señal que ella necesita para liberar el LH y el FSH. Como hemos visto en todos estos casos, una cosa sí, estoy produciendo, pero también estoy liberando.